Muy bien, gracias hermano Armando. La grabación de estos estudios bíblicos la estamos haciendo para enviarla a los hermanos de la ISNA de Antofagasta, ¿ya? Ellos reciben los videos y tienen oportunidad también de seguir nuestros estudios. Fue leído en el texto de Primera de Pedro, Primera Epístola Universal de Pedro, en el capítulo 3. ¿Ya? Leyó nuestra hermana los versículos 20 hasta el 22. Si ustedes han retenido la lectura de este pasaje, conforme a lo que está escrito, o lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 20, ¿cuántas veces padeció el Señor Jesucristo por los pecados nuestros? El versículo lo dice, ¿ya? ¿Cuántas veces? Una vez. Una sola vez. Él padeció una sola vez por los pecados nuestros, el justo por los injustos. Y la razón y el propósito de su padecimiento, su muerte y su resurrección, dice el texto, que fue para llevarnos a nosotros a Dios. ¿Ya? Creo que en muchas ocasiones nosotros hemos enseñado, hemos predicado de que nuestra creencia, conforme a las Escrituras, nosotros creemos en un Cristo céntrico, ¿ya? Cristo es la piedra angular, el fundamento de nuestra fe. Y entonces hemos alcanzado nosotros la salvación por gracia y por misericordia de Dios, porque Él un día padeció por nosotros, una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y es importante que retengamos este pensamiento mientras continuamos en nuestro estudio, porque yo quiero tomar la última parte del versículo 20, la última parte del versículo 20, el versículo 21 y el versículo 22. El jueves pasado empezamos a analizar este texto. Es una nueva sección de lo que nos escribe el apóstol Pedro, y yo le dije que había, por lo menos yo encuentro 3 puntos en este pasaje. Uno tiene que ver con la historia que vimos el jueves pasado, recordando la historia del diluvio, de Noé y su familia en el arca. Ya hicimos una observación a ese hecho histórico y real, ¿ya? Y siempre cuando venimos a esta historia, en Génesis, el capítulo 5, capítulo 6 de Génesis, recalcamos que es un hecho histórico, fue un hecho real, porque este no es un relato mitológico, como muchos creen, ¿ya? Que este es un relato mitológico y que la verdadera escritura en el Génesis comienza en el capítulo 11, nosotros creemos que eso no es así, ¿ya? Entonces, por eso es importante retener esto. Así que ya hicimos un estudio acerca de la historia basado en este texto. Vamos a ir ahora a una segunda observación que encontramos en este texto. Y pongamos atención, versículo 20, la segunda parte del versículo 20. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Ya sabemos quiénes fueron esos 8, ¿ya? Que Dios por misericordia y gracia preservó, ¿ya? Porque encontró que en ellos había verdadero compromiso con Dios y verdadera fe, ¿ya? Versículo 21a, y esa agua simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo, entre paréntesis,
no es el quitar la suciedad del cuerpo, sino el compromiso de una buena conciencia hacia Dios, hacia reverente, por la resurrección de Jesucristo. Versículo 22, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el símbolo? Aparece la palabra aquí, la palabra símbolo. ¿Ya? En el versículo 21, Pedro dice, y esa agua simboliza el bautismo que ahora lo salva también. Ustedes han de saber, y creo que todos nosotros hemos de saber como cristianos, como hijos del Señor, que ha habido mucho debate sobre el significado y el modo del bautismo. ¿Ya? Hay posiciones sobre el significado y el modo del bautismo. Hay denominaciones que tienen una doctrina respecto al modo y al significado del bautismo, y hay otras que tienen una doctrina distinta o diferente respecto al modo y al significado del bautismo. Pero ese no es el tema acá y no vamos a entrar en ese tema. En el versículo 21, Pedro usa la expresión bautismo. ¿Ya? Bautismo. Y cuando uno va, por ejemplo, a un diccionario bíblico, teológico, cristiano, la palabra bautismo en el original es haciendo referencia a esa agua. Mucha agua o poca agua, pero está haciendo referencia a esa agua, bautismo. ¿Ya? Para dar una mirada histórica a las aguas del diluvio, y además se proyecta hacia el agua del bautismo. Recuerde que está haciendo referencia a una historia real que sucedió y que nosotros la narramos y la vimos en el jueves pasado sobre el gran diluvio que Dios envió sobre la tierra por causa del pecado del hombre. Y entonces él decidió terminar con todo ello, excepto esta familia. ¿Ya? Entonces, el apóstol Pedro, haciendo referencia a eso, hace una mirada histórica a las aguas del diluvio y se proyecta hacia el agua del bautismo. Como yo lo entiendo, el rescate de Noé y su familia, mediante el agua del diluvio, es podríamos decir, como una prefigura, es un tipo del evento salvífico del bautismo. ¿Ya? Pero es importante colocar el énfasis ¿dónde? En el elemento, en el símbolo o en lo que ya mencionamos respecto al versículo 20. ¿Ya? Y yo creo que el énfasis uno tiene que colocarlo en el evento salvador. El evento salvador. O sea, si yo miro a la historia de el arca de Noé, donde se salvó Noé y su familia y toda especie de animal que Dios quiso que pusieran, ¿ya? Ese fue un evento salvador que Dios proveyó para la salvación de esta familia, ¿ya? Entonces, el énfasis siempre está puesto en este evento salvador. Y entonces, cuando Pedro introduce el término simboliza, está diciendo que las aguas del diluvio son el original y las aguas del bautismo son un símbolo del diluvio. ¿O no? ¿Está diciendo que las aguas del diluvio son el original y las aguas del bautismo son un símbolo del diluvio? Yo creo que no. Yo creo que no. No está estableciendo una comparación entre algo grande como las aguas del diluvio y algo pequeño como el agua del bautismo. O sea, el texto lo que permite es hacer un parecido entre el diluvio y el bautismo. ¿En qué sentido? Si yo les pregunto a ustedes, después de haber visto parte de la historia de lo que fue el diluvio, ¿ya? Y la construcción del arca, que está gráficamente narrado en los capítulos 6 del libro de Génesis. Este parecido, ¿cuál sería entre el diluvio y el bautismo?
¿En qué sentido? ¿Qué, qué hicieron las aguas del diluvio? Cuando Dios abrió las fuentes y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Cuál era el propósito y el sentido de tanta agua? ¿Qué hicieron las aguas del diluvio? ¿Ya? Eh, la respuesta yo creo que la encontramos en Génesis, si usted va al capítulo 6, los versículos 5, versículo 7, versículo 13. Yo creo que el propósito de por qué Dios envió este diluvio, esta cantidad de agua, fue para limpiar la tierra, limpió todo lo que había en la tierra. ¿Ya? Por ejemplo, si usted lee capítulo 6, versículo 5, si alguien lo tiene, por favor, quisiera que leyéramos o escucháramos la lectura de ese versículo. Y vio Génesis Jehová 6, 5. ¿Ya? 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el versículo 7. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí yo los destruiré con la tierra. Bien. Entonces, el apóstol Pedro hablando del símbolo, de lo que simboliza. Ya el texto nos permite hacer en nosotros un parecido entre el diluvio y el bautismo. ¿En qué sentido? En que así como las aguas del diluvio limpiaron la tierra de toda iniquidad, de la iniquidad del ser humano, del mismo modo, el sacramento del bautismo, porque el bautismo es un sacramento que fue instituido por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Símbolo, el sacramento del bautismo, símbolo, indica que nosotros hemos sido limpiados del pecado. ¿Ya? No que el agua o el sacramento del bautismo en sí mismo nos limpia a nosotros de nuestro pecado, sino es un símbolo de lo que Dios ha hecho en nosotros por medio del Señor Jesucristo y su muerte en la cruz. Él padeció una sola vez por nosotros, el justo por los injustos, y el propósito de ello fue para llevarnos a Dios. ¿Ya? Entonces, el apóstol Pedro tiene mucha razón cuando habla de aquí de símbolo, indicando que nosotros hemos sido limpiados del pecado, así como el diluvio separó a Noé y su familia del malvado mundo de su época, así el bautismo separa a los creyentes del presente mundo malo. Cuando nosotros, en nuestra iglesia, ¿ya? Llevamos bautizamos o aplicamos el sacramento del bautismo, nosotros hacemos preguntas al hermano o a la hermana que va a ser bautizado. Y entonces, delante de Dios, él está confesando públicamente y abiertamente de que él, habiéndose arrepentido de sus pecados y habiendo confesado sus pecados, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Ese es un testimonio público de una confesión de fe que alguien hace. Y entonces enseguida es aplicado el sacramento del bautismo como un sello, como un símbolo acerca de eso. Y entonces en el versículo 21 Pedro está diciendo a los lectores de su epístola que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Cuál es nuestra creencia? ¿Salva a la persona el bautismo mismo? No. ¿Puede una persona arrepentirse
de sus pecados, confesar sus pecados y aceptar a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida, ¿puede una persona ser salva sin haber recibido el bautismo? Amén. Es importante porque, como dije, hay doctrinas que enseñan que el bautismo, el sacramento del bautismo es necesario para la salvación de las personas. Incluso nosotros sabemos y escuchamos de que a veces personas, parientes, se bautizan por aquellos que ya han muerto, porque tienen una creencia, tienen una doctrina de que prácticamente el bautismo salva. Nuestra creencia no es esa. ¿Salva a la persona el bautismo mismo? El bautismo mismo, el sacramento del bautismo mismo, no. Es un sacramento y es un compromiso y es una responsabilidad del cristiano hacerlo. Pero lo hacemos para confesar públicamente de nuestra fe en Cristo, y entonces el bautismo viene a ser un sello para nosotros. Las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos enseñan que los pecados son lavados. Por ejemplo, ¿quién no conoce el libro de los Salmos? El texto en el libro de los Salmos, el capítulo 51 y el versículo 2, cuando David hace esta oración, cuando dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Los pecados nuestros deben ser lavados. El profeta Ezequiel, en el capítulo 36 y el versículo 25, Dios le dice a Israel por medio de este profeta: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Nosotros necesitamos ser limpiados de nuestros pecados, limpiados, ¿ya? Y usa la figura y el símbolo acá del agua. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito, en el capítulo 3 y el versículo 5, dice: Dios nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación por el Espíritu Santo. Allí encontramos el símbolo, ¿ya? Del lavamiento del agua, pero está hablando de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. En Romanos, el capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y allí aparece otra vez el símbolo, el sello, el sacramento, ¿ya? Del cual nosotros creemos y aceptamos como nuestro. O sea, nuestra convicción basado en las Escrituras es que el bautismo es un símbolo de la limpieza del creyente del pecado. Pero la Escritura no enseña que el agua bautismal salva a la persona. Por el contrario, el creyente es salvo por la muerte expiatoria del Señor Jesucristo en la cruz y por su resurrección de la tumba. El bautismo es un símbolo de la sangre de Cristo derramada. ¿Para qué? Para limpiarnos de nuestros pecados. Preciosa palabra esta. Cuando nosotros la tomamos aparte o sacamos un versículo de su contexto, podemos ir por cualquier lado, cualquier camino. Pero cuando la tomamos en su conjunto, esto nos hace apreciar la palabra de Dios, porque es palabra viva, palabra inspirada. Él usó al apóstol Pedro para escribir a sus lectores, pero también
para escribirnos a nosotros y así poder entender más acerca de esta enseñanza. En la voluntad del Señor, continuaremos el próximo jueves con el tercer punto que tiene que ver con la realidad. ¿Cuál es la realidad que encontramos de todo este relato que nos escribe el apóstol Pedro? Una vez más, nuestro Padre y Dios, te damos muchas gracias porque podemos reunirnos, congregarnos en tu nombre por medio de esta plataforma. Gracias porque podemos alabar tu nombre, gracias porque podemos leer tu palabra, gracias porque nos permites también meditar en ella. Es palabra tuya y Señor, el Espíritu Santo es quien debe aplicar esta palabra conforme a nuestras necesidades. Te damos muchas gracias y siempre lo haremos, lo hacemos, porque tu misericordia ha sido grande para con nosotros. Tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para ser tus hijos. Y tú nos has indicado el camino para ser tus hijos y sabemos que eso ha sido a través de el Señor Jesucristo, quien padeció una vez, el justo por los injustos, para que nosotros pudiéramos volver en nuestra relación contigo mismo. Y te damos gracias porque podemos orar en nombre del Señor Jesús y saber que nuestra oración es recibida en el trono de tu gracia. Gracias por la presencia de hermanos y hermanas que están participando de esta reunión. Oramos y pedimos para que tú les bendigas grandemente. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermana Jimena.